Esta semana el Cabildo Insular de La Palma anunciaba que va a asumir la obra por vía de emergencia de la tubería Las Ollas Remo, que servirá para regar unas 400 hectáreas en Tazacorte y en los llanos de Aridane. Un alivio para muchos agricultores que llevan muchos meses esperando por esta cuestión. Vamos a hablar de ello con Carlos Cabrera, consejero de Aguas del Cabildo Insular de La Palma, para conocer todos los detalles y también para conocer qué está pasando también, qué va a pasar con esas desaladoras que tendrán que seguir funcionando hasta que pasen aproximadamente los 6 meses que se espera que dure esta obra. Consejero, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, estupendamente. Bueno, consejero, primero una gran noticia, el Cabildo asume esta obra de emergencia, lo que quiere decir que vamos a arrancar ya, son 5,5 millones de euros que vienen de ese remanente del Consejo Insular de Aguas. Antes de entrar un poquito más en detalles, me gustaría que nos explicara, ¿no?, en qué va a consistir, cuánto tiempo vamos a tardar, cuándo vamos a comenzar las obras y cómo hemos llegado hasta aquí. Pues hemos llegado hasta aquí con mucho trabajo, porque no era fácil tomar estas decisiones en tanto en cuanto se estaban buscando alternativas, distintas propuestas. Se habló inicialmente, para situarnos, con independencia de que se hablen de otras infraestructuras como que esas hubiesen ayudado, la dotación hidráulica que tenemos que tener, la infraestructura hidráulica que tenemos que tener es esta para recuperar, estamos hablando en torno a 3.000 pipas hora en la zona de Las Ollas Remo. ¿Por qué? Porque esa agua está situada en el norte y como todos sabemos, la colada se llevó por las conducciones, las infraestructuras privadas y públicas que habían en la zona, con lo cual tenemos una cantidad importante de agua en galerías, en pozos de la zona, nacientes de la zona, que no se están utilizando en este momento. Por tanto, las alternativas que manejamos desde hace ya algún tiempo era, primero, la parte alta de la colada, si era posible, si era viable. Entendíamos que había dificultades de temperatura enormes y que, por tanto, porque no estamos hablando de superficie, tenemos hablando de tener que ejecutarla. O sea, la lava teníamos que estar trabajando en ella y eso dificultaba enormemente en esa zona que no tenía unas temperaturas acreditadas muy superiores a otras zonas de la colada. Luego surgió el tema de la carretera de Tazacorte, la que está ejecutándose en este momento. Alguien planteó también, bueno, pues vemos la posibilidad de que se haga de esa manera, viable, más costosa, más tiempo. Y además, importante, va a mantener un coste añadido permanente durante toda la vida, que es el coste de la elevación, una elevación importante, porque además es curioso porque tendrías que estar elevando 3.000 pipas hora, que ya es una elevación considerable, importantísima, para luego volver a bajarla, porque el consumo principal se produce en la zona de la costa, de las Ollas Remo, ¿no? Por tanto, fuimos también desechándola, seguíamos trabajando en una obra y contactando con otras administraciones públicas porque es fundamental. En la zona de La Fajana teníamos que hablar con el gobierno central, con el gobierno canario, porque tanto hay una concesión administrativa por parte del gobierno central, la Dirección General de Costas y del Mar, y por otro lado está la servidumbre, que eso es competencia del gobierno de Canarias y por tanto tiene que tener una autorización por parte del gobierno canario. En todo ese tiempo, visitas in situ, viendo el trazado más adecuado, un poquito más arriba de la Fajana, un poquito más abajo de la Fajana. Finalmente los técnicos han decidido esta propuesta para comenzar de una manera inmediata. Inmediata estamos hablando, la próxima semana tenemos que estar ya trabajando. Son 6 meses como máximo, como bien decía, esperamos que sea un poquito menos. Se ha constituido UTE de la isla de La Palma. Es importante también que las propias empresas de la isla que tenemos capacidad para hacer ese tipo de obras las hagamos, y ahí está. Y lo que en definitiva pretendemos es utilizar en esos 9 kilómetros que tenemos una parte de obra que ya existe, otra que se está ejecutando, es decir, de alguna manera esta obra ya está en funcionamiento, se está ejecutando, mejor dicho, más que en funcionamiento, se está ejecutando en el camino de San Isidro. Ya nosotros habíamos dicho al gobierno de Canarias, en la Dirección General de Agua, que sería interesante colocar un tubo que nos permitiera hacer esta operación, porque si no nos quedaba un tramo importante sin ningún tipo de conducción, y por tanto ya se está ejecutando esa conducción. Y luego la zona de La Fajana, 1.700 metros aproximadamente en la zona de la Fajana, y la conexión hacia la estación de bombeo de Las Ollas Remo. Esto nos va a permitir Ollas Remo, que es una parte considerable, 400 hectáreas, como decía, en su totalidad, globalmente, gran parte de ellas Ollas Remo, y después podemos atender también la zona de Cuatro Caminos, El Manchón,
las manchas de abajo, Dos Pinos, es decir, es una actuación muy importante para el sector agrícola de la isla de La Palma. Consejero, para este tipo de obras tenemos que tener, y obras de esta envergadura, y sobre todo por las zonas, ¿no?, por las que pasamos, también esa zona de Fajana, que son unos 1.700 metros de tuberías que pasarán por allí, tenemos que tener mucho cuidado, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, sobre todo cuando hablamos de ese cierre de la ley insular, que tenemos que tenerlo todo muy atado, aunque sea una obra de emergencia, para el día de mañana pues que no se nos paralice. En este sentido lo tenemos todo perfectamente preparado, ¿no? Y sobre todo en lo que se refiere a esa Fajana, cuando tenemos esa rueda de prensa, surgían esas dudas, ¿no?, del tema medioambiental, de la protección o no de la zona. Eso lo tenemos totalmente amarrado. Vamos a ver, lo que hay ahí en esa zona es que estamos en una zona de dominio público marítimo terrestre y de servidumbre. Servidumbre, competencia del Gobierno de Canarias, dominio público marítimo terrestre, competencia del Gobierno central a través de la Dirección General de Costa. Por tanto, a nosotros nos preocupaba, en una primera reunión que tuvimos en su momento con Costa, que nos planteaban que había una prohibición expresa de la ley para ese tipo de actuación, de la ley de Costa. Y luego examinando ese articulado que supuestamente prohibía estas actuaciones, hablaba de un colector, que los colectores no pueden estar en esa zona. Cuando hablamos de colectores, son colectores de aguas negras, de aguas sucias, no son aguas de riego, no son aguas limpias. Por tanto, no cabría la aplicación de ese articulado para impedir por ley esa conducción. Por tanto, nosotros entendemos, y así lo acreditan varios estudios jurídicos internos y externos que hemos hecho, que ese uso concretamente, ese uso está amparado en la ley. Por tanto, si está amparado en la ley, nosotros podemos comenzar y que nos den la concesión en su momento. O sea, oponerse a que en una zona de dominio público marítimo terrestre, que está regulado por ley, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, si ese uso se puede hacer, inmediatamente la concesión administrativa tiene que aparecer. En la servidumbre, la autorización de servidumbre, el Gobierno de Canarias no nos ha puesto ningún tipo de problema, el servicio del litoral, y por lo tanto, fíjense, estaríamos dos administraciones haciendo lo contrario si finalmente Costa se pudiera oponer en su momento a darnos esa concesión. Por tanto, nosotros comenzamos la obra e inmediatamente abrimos los trámites para obtener esa licencia. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque nosotros no podemos esperar más tiempo. Tuvimos un cierto tiempo para manejar y adecuar la solución, buscar la financiación, porque esto, en su momento hablamos de un convenio, de un acuerdo con otras administraciones, al final lo hemos asumido íntegramente el Consejo Insular de Agua, el Cabildo Insular de La Palma, y por tanto, si hemos hecho eso es porque estamos convencidos de que esta solución y esta propuesta es la mejor, la más viable desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico y de futuro, porque es una obra definitiva. Y porque como está amparado por los usos que establece la ley, entendemos que en su momento el Costa, cuando determine esa concesión, esperamos que sea así. Bueno, riesgo siempre hay, bueno, pero nosotros tenemos que arriesgarnos, nosotros podemos equivocarnos, evidentemente, pero nosotros tenemos que emprender esta obra como fuera, después de haber trabajado mucho tiempo. No, quizás el término como fuera no es adecuado, porque no ha sido como fuera, ha sido muy estudiado y por tanto tenemos que acometerla. Yo espero que las otras administraciones entiendan que efectivamente esa solución está amparada en ley y no hay ningún tipo de problema. Luego, además, después de hacer ese tramo de 1.700 metros con aproximadamente 6 metros de zanja, porque hay que trabajarla y hay que poner hormigón para evitar el daño que el calor pueda producir, no podemos cerrarla, no podemos taparla inmediatamente. No se puede cubrir, porque si se cubre, lo que estamos haciendo es que el calor se mantenga en esa zona y producir graves desperfectos en la conducción. Por tanto, tenemos que esperar a que siga enfriándose, porque todavía está caliente, no nos olvidemos, siga enfriándose esa zona para luego cubrirla. ¿Y cómo se cubriría? Pues se cubriría con la ceniza de tal manera que el impacto visual que inicialmente se pueda producir, que realmente se va a producir porque se va a trabajar, ya no estará en unos meses. Por tanto, veremos un espacio negro, una fajana, que ya hemos utilizado en otras ocasiones, que tampoco vamos a rajarnos las vestiduras. Es que aquí en la isla de La Palma y en muchos otros sitios, y en Tenerife, y en Lanzarote, zonas volcánicas, se han utilizado porque necesitamos esos espacios para la economía insular. Imagínense una fajana muy bonita, pero después alrededor de esa fajana, pues terreno completamente seco y nuestro sector agrícola, nuestro sector primario, sin poder regar.
Eso no es lógico. Por lo tanto, vamos a intentar combinarlo. Yo creo que se puede combinar perfectamente porque es la única solución. Porque no hablemos de... Alguien puede plantear incluso intentando confundir. No, con el anillo se hubiese solucionado. No, con el anillo no se puede solucionar porque con el anillo, en todo caso, que solo se quedaría en la balsa de 4 caminos, que no bajaría a las Ollas, que esa era la primera propuesta. Ya 4 caminos está recibiendo agua, que hemos puesto por 2 vías, con las obras de emergencia, tanto por la zona de la Realta, por detrás del volcán, como desde las Ollas Remo, que se está elevando agua. Ese tema de los 4 caminos está resuelto. Pero el problema está que nosotros tenemos la capacidad de aportar agua que tenemos. Si nosotros no aprovechamos este agua, que no se puede aprovechar a través del anillo, que tiene que hacer a través de esta obra, ¿qué pasa con Funcaliente? ¿Se la quitamos a Funcaliente? ¿Se la quitamos porque no hay más capacidades? Si nosotros en todo caso podemos dar agua desde la zona de 4 caminos en torno a 2.000, 3.000 metros cúbicos, pero que ahí se necesitan 10.000 metros cúbicos día. Entonces no era la solución. Es que hay que llevar el agua que tenemos en la zona norte a la zona sur. Consejero, sin duda es una obra muy importante, va a llevar su tiempo. Decía usted en la rueda de prensa que serían unos 6 meses. ¿Podemos encontrar algún que otro inconveniente, como pasa en todas las obras? Me gustaría preguntarle, ya que tenemos que abrir esa zanja, que estamos hablando también de temperaturas y demás, no sé si se procede igual que para las carreteras, el ir tanteando el terreno, ir viendo y que quizás no podamos encontrar una zona con más o menos temperatura. No sé si es el mismo procedimiento. Es una obra de emergencia y por tanto tiene el trazado perfectamente definido, pero lógicamente si en un determinado momento se produce alguna alteración no prevista en el terreno, tendremos que ubicarlo adecuadamente y luego regularizar la situación administrativa, ¿no? De eso se trata, ¿no? Porque las obras de emergencia lo que te exigen un estudio exhaustivo, que es lo que hemos hecho, una valoración económica, que es lo que hemos hecho, y luego empezar a trabajar. Y nos van indicando, espero que no nos equivoquemos mucho, o que la naturaleza oculta no esté jugando nuevas malas pasadas, y al final nos tengamos que estar moviendo más de lo debido. Esperamos que el trazado sea finalmente el que hemos diseñado, porque es el más rápido de llegar de un lado a otro sin estar metiéndonos en más vericuetos que al final pues será peor, lógicamente, la ejecución de la obra, ¿no? Precisamente, consejero, por esto y porque es una obra que requiere su tiempo, es necesario que tengamos esas desaladoras, que esas desaladoras sigan aportando agua, pero todavía no hemos llegado a lo prometido. Hace prácticamente 2 o 3 meses hablaba con usted y estamos a la espera de esa tercera desaladora, si llega, si no llega, el cumplimiento que por parte del Gobierno de Canarias de esa cantidad de agua que había que aportar al sistema para como solución provisional, pero de momento no hemos tenido mayor noticia. Nosotros en marzo del 2022 hay unas declaraciones públicas de la Dirección General de Aguas y del Gobierno de Canarias diciéndonos que vamos a contar en los próximos meses con, bueno, ya si recuerdan, cuando comenzaron las primeras, se instalaron las primeras desaladoras, ya se hablaba de una tercera desaladora desde esa época, ¿no? Pero bueno, transcurrió el tiempo y en marzo el Gobierno de Canarias nos dice que vamos a tener una desalación en torno a 8.000 metros cúbicos con opciones de incremento hasta 12.000. Bueno, con esa noticia, esa es la noticia de las desaladoras en marzo de 2022. Ha transcurrido el tiempo y a pesar de que lo hemos hablado en reiteradas ocasiones y me he dirigido pues tanto al consejero de Transición Ecológica como a la consejera de Agricultura, como al director general de Aguas, ahora también al presidente del Gobierno de Canarias, pues al final estamos en que sí, que no, que sí, que no. Nos aseguran que esos 8.000 van a están, porque ahora mismo no llegan a esos 8.000, pero sí van a estar a finales de este mes, mediados de este mes, finales de este mes, los 8.000 metros cúbicos. ¿Pero cómo van a estar? Es decir, no, sí van a llegar con una instalación que están preparando, que va a llegar, eso sí que la tienen comprometida. ¿Que no es por una escrito. desaladora? No, es una desaladora, sí, una desaladora. Sí, es unirse a esta que tenemos, una nueva infraestructura que nos va a permitir llegar hasta 8.000 metros cúbicos. Además, por escrito hemos recibido esa confirmación del director general de Aguas, pero a nosotros nos sigue pareciendo insuficiente. ¿Por qué? Porque hablamos inicialmente de 12.000, luego hablando y examinando del propio sector de agricultura del Cabildo Insular de La Palma, de las propias comunidades, se ha ajustado razonablemente a en torno a unos 10.000 metros cúbicos, que sería suficiente, sería para regar adecuadamente la zona. Por tanto, partimos de esa base ahora, 10.000 metros cúbicos. Nos faltan 2.000 metros cúbicos. Nosotros lo que hemos dicho al Gobierno de Canarias es que tiene que cumplir su palabra. Es lo que le hemos dicho. Y lo que se le ha transmitido desde la presidencia del Cabildo Insular de La Palma es la misma que le hemos transmitido
este consejero a los correspondientes consejeros del Gobierno de Canarias. El presidente del Cabildo Insular de La Palma le ha dicho al presidente del Gobierno de Canarias, y él lo ha entendido perfectamente, que no podemos decir ahora que nos vamos a quedar en 8.000. Eso es inadmisible. Que puede justificarse, y que si caro, que si tenemos dificultades, que si lo que fuera. Pero que caro ya lo sabíamos. No, ya lo sabíamos, pero lo habíamos asumido. Es decir, ¿es caro para el sector primario? Pues bueno, pues no sé si será caro o barato, pero hemos resuelto el problema durante un tiempo para mucha gente, muchísima gente que está muy satisfecha, con muchas ganas de seguir adelante. No podemos truncarle ahora esa ilusión enorme que tienen en este momento. Y por tanto, nosotros lo que hemos dicho, eso hay que solucionarlo. Y nosotros queremos participar, si quieren ustedes. Si ustedes quieren salir del tema, lo asumimos nosotros, lógicamente con un convenio con el Gobierno de Canarias. Queremos saber cuándo está la desaladora aquí, que tiene que estar en 15 días, 20 días lo más, 30 días lo más. Esa desaladora tiene que estar instalada aquí para producir en torno a 10.000, porque nosotros podemos aportar, como antes decía, nosotros podemos aportar, ayudar, 2.000, 3.000 metros cúbicos que podemos bajar desde la zona de Cuatro Caminos hacia las ollas. Pero nosotros no queremos que eso sea la suma para completar, sino queremos que sea una aportación para suplir en el caso de avería, porque si no estaríamos muy ajustados. Es decir, que esas 2.000 de aportación del Consejo Insular de Agua sea una aportación no para llegar de 8.000 a 10.000, sino para tener 10.000 inicialmente con las desaladoras, y luego, si pasa cualquier cosa, que puede pasar, nosotros poderla suplir. Y ese es el objetivo que en este momento tenemos marcado, que nos digan las últimas conversaciones que hemos mantenido con el presidente del Gobierno, que lo vamos a transmitir por escrito, se lo transmitió también al director general de Agua. Nosotros queremos solventar el tema, no estamos ahora para cortar cabezas, ni estamos ahora para discutir tonterías, estamos para resolver los temas, y si por las circunstancias que sea, que tendrán que explicarlo ellos, no pueden cumplirlo, pues que nosotros lo podemos cumplir, y queremos hacerlo con convenio y con aportación económica también por el Gobierno de Canarias, porque ellos se comprometieron a hacer esas obras y por tanto tienen que asumirlas durante unos meses. No podemos fallar, no pueden fallarle ahora a los ciudadanos. El Consejo Insular de Agua se ha gastado con esta obra entre 15 y 20 millones de euros en obras de emergencia para solventar agua, abastecimiento domiciliario, para agua de riego, porque nos toca y porque queremos hacerlo y porque tenemos que hacerlo. Bueno, pues el Gobierno canario tendrá que gastarse dinero en las desaladoras hasta que termine todo y podamos desmantelar las desaladoras. Y en esa línea estamos, 8.000 metros cúbicos a finales de este mes, lo más tardar, pero con el objetivo de firmar un acuerdo, si finalmente el Gobierno no quiere asumirlo, si lo asume perfecto, pero si no lo asume o no puede asumirlo por las circunstancias administrativas que estimen oportunas, que lo firmemos nosotros, que nos aseguren que nos colocan esa instalación para llegar a los 10.000 metros en un corto espacio de tiempo, y además nos financian el correspondiente mantenimiento. Ya nos encargamos nosotros entonces, en ese caso, porque no tendremos problemas administrativos para activarlo durante los próximos meses, ¿no? Varias cosas que me gustaría aclarar, consejero. Una, la desaladora. La desaladora no ha llegado por indecisión del Gobierno de Canarias. Pues estaba por no saber si sí, asumirlo o no asumirlo, exactamente, si puede tener otra solución más barata. Exactamente. El problema ha sido que, bueno, pasa el tiempo y, bueno, pues, ya esto no podemos asumirlo, no quiero asumirlo por las circunstancias que sean, y por tanto me voy a quedar hasta 8.000, y para 8.000 no necesito más. No hemos llegado a 8.000. No, ahora y mismo. nos tiene que aportar 10.000, es decir, esa falta de cantidad de agua, consejero, al final no estamos hablando simplemente de números, estamos hablando de que eso tiene que ser una repercusión negativa para la agricultura de la zona. Pues eso es lo que le hemos dicho y lo que ellos saben. Las pérdidas que haya vienen a consecuencia Hombre, también de esto. Lo que no podemos permitir es que un conjunto de personas, que incluso se le ha dicho del Gobierno, que puedan comprar nuevas plantas, que no hay ningún tipo de problema, que vamos a llegar a esa cantidad, ahora a esta altura estemos en esta situación. No es lamentable, pero vamos a ponerlo en la esperanza, vamos a ver si efectivamente conseguimos evitar este daño, porque es un daño terrible al sector, terrible e inadmisible, porque el que le prometió algo a los agricultores que van a tener 12.000 metros cúbicos, que ya no estamos pidiendo 12.000, estamos pidiendo 10.000, ahí está por escrito. Luego el Consejo Insular, pues claro, cuando el Gobierno de Canarias nos dice en marzo que efectivamente no hay ningún tipo de problema, ratifica lo que ya viene diciendo, que no hay ningún tipo de problema. Oye, tranquilos que no va a haber suministro suficiente. Pero claro, luego se ha desdicho de ese compromiso, ya digo, sin entrar en las circunstancias,
pero nosotros creemos que tienen que recapacitar, y el presidente del gobierno de Canarias quiere resolver esta cuestión y espero que la resuelva. Estoy convencido que la va a resolver porque no sería inadmisible. Es gravísima la situación que se vendría, señor Cabrera, porque estamos hablando de que si les hemos dado la esperanza a los agricultores, esos agricultores se han preparado para recibir ese agua, claro, bien sea pues, con nuevas plantas, etcétera, aguantando lo que tienen de una forma u otra, y no les llega. Ese agua, el primer problema que nos planteaban algunas personas en contra de la desalación es que ese agua no servía. Eso lo tenemos superado. El agua sirve perfectamente, lo tenemos por fortuna superado. Y es una muy buena agua. Buena agua para el riego. Buena agua para el riego, lo han comprobado las personas que han tenido esa oportunidad. Se ha creado esa expectativa, por lo tanto, si el agua no nos falla, que no nos falla la cantidad. La calidad la tenemos, la cantidad no, pero la cantidad era un compromiso asumido por el gobierno que tiene que asumir. Y en eso estamos. Yo espero que en los próximos días podamos tener definitivamente convenido y acordado cuáles son los plazos. Espero que tengamos todavía plazos suficientes para la adaptación, porque no es una construcción, sino la adaptación de una infraestructura del tipo de la que tenemos allí, y que sea en un corto espacio de tiempo. Yo estuve ayer hablando incluso con la empresa, preocupado para ver qué plazos manejaban ellos. ¿Esa instalación se está haciendo o todavía no? ¿Esa instalación que va tienen todos los elementos preparados para hacerlo, pero no se ha hecho. Entonces hay que montarla. Y se monta, esperamos que en un corto espacio de tiempo, porque lo que no nos sirve es que sea dentro de 3 meses. ¿Y por qué no se ha empezado a montar la Porque nadie la había garantizado, porque nosotros pensábamos que estaba garantizado y al final pues no está garantizado y se van a quedar en 8.000, con lo cual esta nueva infraestructura no es necesaria montarla, pero sí es necesario montarla. Y bueno, y con las expectativas que nos ha creado el presidente del gobierno de Canarias, yo espero que esta vez sí se cumpla, que esas expectativas se cumplan y que, oye, que ha asumido que este reto es un reto, un compromiso adquirido por el gobierno de Canarias que se tiene que cumplir, igual que otros compromisos que ha tenido con La Palma con el tema del volcán, que tendrán que cumplir, este también lo tiene que cumplir. Y en esa línea ha estado. Nosotros podemos llegar durante el verano a esas 10.000, si ellos aportan 8.000, seguro que sí, pero estaremos muy ajustados. Por tanto, tenemos que buscar la fórmula de ese nuevo elemento esencial para producir más agua desalada en esa zona. Y yo espero y confío que en los próximos días tengamos ya perfilado con fecha de cuándo va a llegar la desaladora, cuándo se va a poner en funcionamiento, cuándo vamos a disponer de más agua, que tiene que ser muy pronto porque ya estamos en pleno verano prácticamente. Esperemos que se sea consejero y bueno, que llegue esa solución lo antes posible para que nos dé tiempo a trabajar en esa obra que será la definitiva, pero mientras tanto, pues unos 6 meses aproximadamente que necesitamos. Sobre todo los meses de verano necesitamos ese refuerzo, ¿no? Sí. Ya a partir del mes de septiembre ya pues disminuye, claro, tiene que ser ya, está claro. Pues esperemos que así sea. Carlos Cabrera, consejero de Agua, muchísimas gracias por Gracias atender una vez más y ánimo con el trabajo. Gracias.